Pues muy buenas noches, Magíster Germán. Pues tengo un cordial saludo de parte del grupo que vamos a hacer un conversatorio, pues Carla Licue, Jorge Grefa y mi persona, Wilson Carvajal. Pues el tema que se puso a tratar es la inclusión educativa. Todos somos responsables de esto, los docentes, incluso las autoridades, somos responsables de esto, lo que es la inclusión educativa. Como ya se mencionó, la inclusión educativa no solo depende de una entidad, sino de todo un conjunto, ya que como comunidad educativa todos somos responsables de incluir a todos los estudiantes, igual que los docentes, las autoridades, padres de familia, para que así la educación sea más. Bien, de igual manera sobre lo que hablamos, lo que es la inclusión, lo que tenemos que es estar todos unidos siempre y cuando con todos los estudiantes, padres de familia y entre compañeros. Eso quiere decir lo que tenemos que estar siempre, estar de todas partes, formar un solo grupo y estar, no excluir a ningún estudiante, sino estar todos juntos, en la unión de todos los compañeros. Ya. El racismo. Esto es una realidad muy palpable y en la cual esto surge mucho en los colegios, en las universidades e incluso también en las familias. También hay racismo, incluso con la misma sociedad también hay racismo. Podemos ver que, por ejemplo, si una persona es diferente, pues la otra persona, racismo es que una persona se siente superior a la otra, o sea, que haciéndole como un poco como menospreciarla, irracionales. Entonces desde ahí se practicó el racismo, nos fueron haciendo algo inferior, en este caso los aborígenes, y ellos se sentían superiores. Que el racismo a lo largo de la historia ha sido uno de los problemas sociales que ha maltratado a la sociedad, no solo en los colegios, en universidades, en la familia, como podemos mencionar que, como decía el compañero, que unos se sienten superiores a otros, ya sea por el color de la piel, la forma de hablar, la religión. En todo eso tiene sentido que el racismo ha existido y aunque hay estereotipos que van cambiando, pero ahora con la inclusión, como se puede mencionar, entonces ya va perdiéndose, no en gran escala, pero va cambiando. Entonces, con la inclusión logramos superar este estigma. Bueno, en todo lo que es de la población, el racismo siempre ha venido en todos los países, no solamente en nuestro país, sino en todo lo que es a nivel mundial, porque el racismo es un problema a nivel mundial. En cuanto en el campo educativo, vemos también lo que es el racismo, a veces, por ejemplo, cuando uno va a la universidad, por ejemplo, nos menosprecian, por ejemplo, dicen, no, de dónde eres, o si, por ejemplo, ven lo que es la costumbre de donde uno es. En el campo educativo, no solamente nosotros tenemos que, o sea, todos en este mundo somos iguales, todos somos pensativos, todos tenemos lo que es el raciocinio para poder pensar, en este caso lo que es el racismo a veces palpa en todo el nivel mundial, entonces es en cuanto es La violencia de género. Esto está relacionado con los acosos verbales o sexuales, tanto a hombres como mujeres. Pues como bien se tiene en cuenta, la violencia de género siempre se ha direccionado hacia las mujeres, que siempre desde el principio decían pues que la mujer es la que hace los quehaceres del hogar, la mujer no es para que estudien, no es la que va a avanzar, no es la que va a superar, pero ahora todos esos enigmas se han cambiado. Ahora la mujer también puede superarse por sí sola. También la violencia de género a veces sucede por el tamaño, muchas veces el más grande
pues abusa del más pequeño. Pero nosotros dentro... Me estaba mencionando relacionada a la violencia de género en cuanto en la sociedad. Esto ha venido existiendo desde épocas medievales, se podría decir, ya que la violencia de género, ya sea verbal o sexual, ha existido a lo largo de la historia. Ahora, en estos tiempos, ya no solo es la violencia de hombres contra mujeres, ahora también viene el de mujeres contra hombres. Pero como decía, que hay que detectar de acuerdo a la realidad, al contexto educativo, cuánto afecta la violencia de género en nuestros educandos, ya que si no prevenimos esto y dejamos pasarlo o no denunciamos lo que nosotros como docentes observamos, estamos siendo cómplices de que siga existiendo la violencia dentro de los hogares, ya sea de, como decía, por el tamaño, uno es más grande, otro más pequeño, o ya sea por las edades, por ser más adulto, por lo otro ser menor. Entonces, tenemos que identificar estos factores y pedir ayuda a las entidades que sean responsables de este caso. Bueno, en cuanto sobre lo que es la violencia de género, no solamente ha venido haciendo solamente a nivel mundial, sino simplemente también igual manera en todas las comunidades siempre ha venido haciendo, ha habido la violencia de género, no solamente hoy en día, no solamente es solamente para los hombres la violencia, ahora también igual, tanto a las mujeres, también igual, también por ejemplo decir, también están provocando de igual manera, también abusar, también igual viendo a los hombres y tanto y a las mujeres, y de vuelta en el campo educativo también, tanto los estudiantes solamente ven, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ver a un estudiante que no participa, que no, o sea, que no tiene esos saberes, por ejemplo, dentro de educativo, donde, por ejemplo, a veces discriminan, por ejemplo, dicen, no, que tú no puedes eso, entonces, por ejemplo, es igual, es verbalmente decir, con las palabras que son, que se siente un poquito menos inferior a los demás, a los estudiantes. Pues tenemos también lo que es la discapacidad. Esto lo que es la discapacidad, esto no solamente afecta aquí en nuestro país, sino esto afecta a nivel mundial. Esto no solo afecta a niños, ni tampoco a jóvenes y adultos. Muchas veces unos niños nacen con una discapacidad, unos jóvenes a veces por problemas, mientras van creciendo su desarrollo cognitivo no va igual, entonces se siente a veces. Entonces también, por ejemplo, en el caso mío, pues tuve un accidente, aunque no es una discapacidad, pero, pero siempre hay cosas que distinguen, que es muy, a veces siempre hay cosas que uno quiere hacer y no se la puede. Por eso yo le he puesto que de Robert Ensar, que dice, conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. A veces solo juzgamos por lo que vemos y no vemos más allá. Esta es la realidad que nos rodea y debemos tener muy palpable que esta es la realidad. No todos somos, no todos vamos a ser igualitos. Para este tema, nosotros conocemos que la discapacidad puede ser un factor físico, intelectual o congénita. También, como decía el compañero, puede ser a causa de un accidente. Pero esto también se ha visto que hay una distinción entre los que tienen todas las capacidades y las que los cuales les falta, ya que ha sido también parte de la discriminación esto, que en algunos casos en el campo laboral no los tratan por igual o los excluyen, no los llaman al trabajo. También en el campo educativo, antes como podemos observar que la educación era excluyente. Un grupo había que personas con discapacidad estudiaban en un centro adaptado para ellos y no se les incluía dentro de las aulas. Pero ahora con la inclusión educativa, donde que dice que todos tenemos los mismos derechos a ser incluidos y no ser discriminados, entonces se va cambiando los estereotipos de diferencia, entonces se les va incluyendo dentro de la educación, en la sociedad, en el trabajo.
Bueno, de igual manera, sobre lo que hablamos, lo que es la discapacidad, todos tenemos la misma equidad, la misma igualdad. No solamente porque tiene, por ejemplo, la discapacidad por ser ciego, tal vez por, bueno, observar lo que, por ejemplo, por silla de ruedas. No, hoy en día todos tenemos los mismos derechos, las mismas equidades, como decía antes. Entonces, en cuanto a veces en campo educativo, tal vez en el trabajo siempre han sido discriminados. Entonces, es en cuanto hoy en día todos tenemos la misma capacidad, la misma inteligencia, no solamente por tener la discapacidad vamos a excluir, sino todos tenemos los mismos. O sea, todos somos iguales en este mundo, no solamente ver o sea, por la persona que es. La pobreza. Estos casos son muy notorios en las escuelas rurales, pero incluso también en las urbanas también se puede ver lo que es la pobreza. En el caso de las escuelas rurales, pues esto se debe, la inclusión educativa trata de ayudar, por ejemplo, como antes de la pandemia, pues el gobierno ayudaba con lo que es el kit de uniformes, pues ayudaba para que todos puedan vestirse de la misma manera, todos tengan un uniforme. También incluso en algunos de los casos, algunas parroquias trataron de ayudar, lo que también dieron como es lista de útiles. Entonces, podemos ver que tal vez la pobreza sea algo muy notorio, pero siempre las gobernaciones han tratado de ayudar, pero es algo que no se va a erradicar de un solo. En cuanto al tema de la pobreza, en nuestro país, el Ecuador, se ha visto que un gran índice, en porcentaje podría decirse que se considera uno de los países más pobres en cuanto a la situación o condición social en la que ellos viven. Pero como con las campañas de erradicar la pobreza, ha ido transformando estos índices. Como decía, también son formas de excluir, como en escuelas rurales o urbanas. Si un estudiante va de la escuela rural a la urbana, también le excluyen o lo discriminan por su condición o la situación en la que se encuentra. Entonces, el gobierno ha tratado de eliminar esos paradigmas sobre que uno es superior a otro, uno tiene mejor condición social que otro. Entonces, ha tratado de que todos seamos iguales y que los derechos no sean menospreciados por nadie. Entonces, la pobreza no sería en este caso un factor importante para dejar los estudios o para excluirlos de la sociedad. Bueno, en cuanto sobre lo que están hablando sobre lo que es la pobreza, en cuanto a veces en las comunidades hemos visto, por ejemplo, no solamente la gente vive, o sea, como decir, vive demasiado pobremente, sino por lo menos tenemos algo de sustento, por ejemplo, a veces tenemos en el campo algo. Entonces, es en cuanto a veces uno, para poder sobresalir, hacemos todo lo posible. Por ejemplo, no solamente por ser pobre no vamos a estar mendigando, no todo eso. Es en cuanto en el campo educativo a veces vemos tal vez por falta de oportunidad, a veces los padres de familia lo hacen lo posible para enviar a los estudiantes para poder que los hijos logren lo que ellos no pudieron hacer. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a la pobreza, bueno, en todos lugares creo que hemos visto, por ejemplo, la pobreza no es simplemente lo que viene a ser, o sea, menos inferior, sino tenemos que nosotros también luchar, viendo lo que es la realidad o sea, lo que es, lo que tenemos nosotros. Pues la inclusión educativa, podemos hablar lo que es en educación física. Se puede incluir a todos los estudiantes a que participen. Esto necesita, la educación física va a incluir mucho lo que es el cuerpo. Dentro, si vamos a hacer un ejercicio, si tenemos personas que son distintas, no son iguales, podemos hacer actividades que todos participen. De ahí depende del maestro, que el maestro que incluya actividades que todos puedan participar. Eh, Como sabemos que para mantener nuestro cuerpo sano, mente sana, nosotros debemos ejercitarnos, ¿no? Para que estemos
con una mentalidad buena para seguir adelante. Recuerden que nuestro cuerpo es el templo que nosotros tenemos, el cual debemos respetar y no menospreciar. Pero también nosotros sabemos que el cuerpo, no todos somos por igual, como ya decía en una parte de la discapacidad. En el momento que nuestro cuerpo tiene una discapacidad, para los demás se considera como algo malo, ya que no puede realizar las mismas cosas que ellos, por eso les excluyen. Pero eso no es un factor importante para seguir adelante, porque aquellas personas que tienen una discapacidad son mejores que otras y hasta superiores, podría decirse. Entonces, mientras mantengamos nuestro cuerpo ejercitado, lleno de vivacidad, podremos sobresalir. Bueno, de igual manera lo que estamos hablando, lo que es el cuerpo, lo que es en educación física, siempre nosotros tenemos que ser partícipes en todos, tanto con los estudiantes. Por ejemplo, no solamente ver que un estudiante es mejor que uno o que otro. Entonces nosotros como docentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que incluir, a pesar que un estudiante tal vez no tenga las mismas físicas que el otro estudiante. Entonces, en cuanto a nosotros tenemos que hacer, incluir, no excluir, sino es incluir dentro de lo que nosotros tenemos, solamente como decir es que participen todos, dentro de lo que es el campo educativo, lo que es cultura física, para que el cuerpo, o sea, todo lo que nosotros tenemos, que lo que el estudiante sea también, vea lo que uno también sí se puede, no solamente porque uno es mejor, dice yo no puedo. Entonces, como docente, nosotros tenemos que decir también que participe y que también lo haga todo lo que él, ella o él tenga lo que pueda hacer. Eso es en cuanto, compañero. Bueno, pues, compañeros, pues, gracias, pues, licenciado Magíster Germán, pues, gracias por su atención prestada, pues, y